Romanos capítulo 12, verso 16. Leo textualmente, voy a leer en tres versiones distintas. La Biblia es una sola, pero cada versión tiene su propia forma de manifestar, ¿sí?, los textos. Dice en la Nueva Versión Internacional: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. En la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente, el mismo texto: vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Y dice en la Biblia de Jerusalén: tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde, no os complazcáis en vuestra propia sabiduría. Si a eso se le suma lo que hemos leído en Romanos 12, 16, en la Biblia tradicional, que es la Reina Valera del 60, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dirán algunos, ¿por qué hay ciertas diferencias entre versión y versión? Bueno, podríamos decir que cuando uno analiza el texto bíblico, debe de considerar de que el texto original está en el idioma griego, y eso implica de que va a tener muchas formas de poder ver el texto con respecto a al significado de cada palabra. Como para darle diríamos, un pequeño ingrediente, cuando por ejemplo la Biblia dice asociándoos, ¿lo ve en el texto? Voy a darlo como introducción tan solo. En el griego se leería sunapagomai. Sí, lo repito, el término asociándoos en el griego se leería sunapagomai. Repito, sunapagomai en el griego, el cual significa, no asociando, significa ser arrastrado. Ser arrastrado. Mire, ya de por ahí, cuando usted va al idioma griego, usted podrá, de hecho, toparse con más de un significado para una misma palabra. Cada versión bíblica tiene, diríamos así, o dice lo correcto dependiendo de cómo usted ubica las palabras en su significado por el contexto. Es decir, que posiblemente este asociandos, que significa, vuelvo y repito, o es tomado del original griego, que es sunapagomai, ser arrastrado. ¿Usted qué tipo de tendencia o significado le daría? Podría ser, por ejemplo, una corriente de agua. Usted podría decir que si una corriente lo arrastra, y puede utilizar el término sunapagomai. Así de sencillo. También podría ser una avalancha, la cual arrastra. También podría ser la corriente de la gente. Usted puede meterse en una marcha, posiblemente para cruzar de una vereda a otra, pero es tanta la cantidad de gente que lo arrastra. Y eso es justamente lo que implicaría que cada versión bíblica tenga ciertos ingredientes una de la otra, pero el significado en su totalidad sigue siendo el mismo. Sí, le explico esto para que no vaya a haber una mala, de pronto, interpretación dentro de la enseñanza diciendo: no, entonces la Reina Valera del 60 no tiene la razón, voy a leer la Biblia de la NBI, la Nueva Versión Internacional, o no, mejor me quedo con la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, o no, me quedo con la Biblia de Jerusalén, no, me quedo con la Biblia del oso. Hay bastantes versiones bíblicas. No importa la versión que usted coja, quiero dejarle esa tranquilidad. Todas apuntan al mismo énfasis, todas apuntan al mismo objetivo. Y dentro de ellas, sí, es necesario considerar que en el estudio usted va a rescatar de todas lo más precioso del texto, que es, como ya lo menciona en su primera parte del verso 16, unánimes entre vosotros. Otros dicen un mismo sentir. La pregunta es, ¿qué difiere de lo uno de lo otro? O sea, a la larga me termina diciendo lo mismo. Un mismo sentir o unánimes vendría a ser lo mismo, dicho de otras
de otra manera. Mis amados, algo es seguro, Dios nos quiere en unidad. Mire que aquí yo le puedo sacar esa palabra, unidad entre nosotros, y puedo dejar a un lado un mismo sentir o unánimes, pero estoy diciendo lo mismo, unidad. Dios quiere que el pueblo esté en unidad. Es lo que menciona el versículo 16 en su primera parte, unánimes entre vosotros. Recuerde que le leía lo que mencionaban en otras versiones bíblicas, dice, vivan en armonía. ¿Es acaso no es unidad? Si voy a la otra versión que dice, tened un mismo sentir, volvemos a lo mismo. Volvemos a que todos debemos de tener un mismo sentir. Ahora, cuando vamos a la Escritura, no es la primera vez que el Señor nos habla acerca de la unidad o del mismo sentir o de ser unánimes, valga la redundancia entre palabras. Cuando uno va a la Escritura, por ejemplo, y acompáñeme por favor de primera mano en el mismo libro de Romanos, más adelante, en el capítulo 15, 3 capítulos más adelante, en el capítulo número 15, dice el Señor, capítulo 15, ¿lo tiene? Romanos capítulo número 15. Mire los primeros versículos, verso número 5, al 6. ¿Lo tiene? Cuando el Señor habla de unánimes en un mismo sentir o unidad entre nosotros, ¿de qué está hablando? ¿De qué o en qué debemos de ser unidos? ¿Qué debe de ser denominador común entre la iglesia? Y aquí está el punto. Verso 5. Pero el Dios de la paciencia, ¿lo tiene? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sentir es ese? Verso 6. Para que unánimes, y aquí comenzará, a una voz, ojo, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este caso en particular, cuando habla de esa unidad o de ese mismo sentir, nos quiere, dice la Escritura, ¿a qué? A una voz. Eso se puede entender de muchas formas. Cuando usted menciona que todos hablemos, por ejemplo, unas mismas palabras, usted creo que ha analizado conmigo o estamos en el análisis del libro del Génesis. Cuando ¿cuántos recuerdan el estudio de la Torre de Babel, por ejemplo? Ahí todo el pueblo tenía una misma lengua, un mismo idioma. No me pregunte cuál era el idioma original por el cual se hablaba en aquel entonces. Sí, estimo, no lo sé, estimo que pudo haber sido el hebreo, pero mi amado hermano, sí, cuando vemos el contexto bíblico, el pueblo no solamente hablaba un mismo idioma, sino que también hablaba un mismo lenguaje. Y ahí hay una gran diferencia. Sí, en casa sería idóneo que todos hablen no solo el mismo idioma, que es el español, sino que todos hablen el mismo lenguaje. Es decir, que si un día sábado en la mañana la mamá dice, chicos, esposo, hoy tenemos limpieza de la casa. El esposo le dice, bueno, yo voy a hacer deporte hoy día. Y los muchachos, no, yo me voy al parque porque estoy en una cita con una amiga. Vemos entonces un mismo idioma, pero 3 lenguajes diferentes. ¿Me explico? No hay una sola voz. Hay diferentes formas, diríamos así, en la que se manifiesta esa interpretación bíblica cuando uno va a Romanos 15. Pero el Señor dice, quiero que sean unánimes, pero a una voz. Que nadie posiblemente hable algo distinto o diferente a lo que Dios quiere que hablemos. Podría entenderse de esa forma. A una voz implicaría unas mismas palabras. Que apuntemos para esto todos a un mismo objetivo. Y yo le aseguro que si toda la iglesia apunta a un mismo objetivo, va a tener un mismo lenguaje, un mismo idioma y va a estar en un mismo sentir. Si todos hablamos, no sé, de evangelizar, y si todos compartimos lo mismo, entonces hablaremos de eso, que la iglesia este año posiblemente se vuelque de lleno ¿a qué? Al evangelismo total. ¿Sí?
sería idóneo, pero si de pronto entre líneas, no, pero mejor un concierto. Ya ahí tenemos otro tipo de voz. Otro dice, no, ni evangelismo ni concierto, un retiro mejor este año. Apuntemos a un retiro espiritual. Entonces, mira cómo de a poquito, en vez de todos estar en un mismo sentir, en vez de todos trabajar en unidad, el camino se va haciendo, diríamos que se va dividiendo en distintas bifurcaciones, distintos caminos, y a la larga, ojo, a la larga, si tenemos al pueblo de Dios fraccionado en diferentes sentires, cuando querramos apretar algo, no va a haber fuerza. Porque a la larga, si yo de pronto, no sé, tengo a estos 2 dedos entretenidos haciendo otra cosa y estos 3 haciendo otra cosa, cuando quiero utilizar toda mi mano de pronto para agarrar un martillo y poner un clavo y darle duro, no es lo mismo hacer fuerza con 3 dedos que hacerlo con los 5, con toda la mano, ¿verdad? Imagínese, como una vez hice aquí un experimento, haga inútil. Así se lo digo, haga inútil en este momento el dedo pulgar. A ver, haga inútil, haga de cuenta que el dedo pulgar, recójalo. Nada más, haga esto. Y ahora, por favor, abra la Biblia. En el libro de Salmos, capítulo 100. Abra la Biblia, sin utilizar el pulgar. Sin utilizar el pulgar. ¿Qué tan fácil se le hizo? Complicado, ¿verdad? Lo mismo pasaría a la inversa. Solo utilice el pulgar. ¿Sí? Y oculte todos los otros dedos. Mira, hubieron imperios, hubieron muchos enemigos contra Israel que cortaban los pulgares, sí, de sus enemigos, para inutilizar prácticamente toda la mano. Sí, les cortaban los pulgares de los dedos, de las manos, y los pulgares de los dedos de los pies. Sí, parece mentira, pero el pulgar, el dedo gordito del pie, le da estabilidad a la hora de caminar y de empinarse. Si no está el pulgar, va a perder equilibrio. Todo complementa. Por eso Dios, cuando vamos a Romanos 5 verso 6, 15, verso 6, dice que los quiero unánimes, dice allí, a una voz. Es como levantar un cántico, un ejemplo nada más, es como levantar un cántico, ¿sí?, a una sola voz para glorificar a Dios en una alabanza. Pero imaginemos los que dicen, ay no, yo no quiero cantar cuando levanten mis manos, que es una preciosa alabanza, yo quiero cantar mejor una de Jesús Adrián Romero. Y dirá otro, no, ni Jesús Adrián Romero, ni levanto mis manos, quiero cantar, no sé, uno de Marcos Witt. Y a la larga en el culto tenemos a 10 grupos de personas cantando una alabanza distinta. A la larga, quien entre por esa puerta, lo único que va a escuchar aquí es bulla. Sí, va a encontrar malestar a su oído, porque no apuntan todos a estar a una sola voz. Hay otro texto bíblico que es necesario considerar, ya que estamos tomando la base de Romanos 12, verso 16, unánimes, ¿qué dice allí? Unánimes entre vosotros. Venga conmigo, por favor, a la carta de Filipenses. Vamos a ir abriendo el abanico, como nos gusta estudiar la Biblia. En la carta de Filipenses, acompáñeme, por favor. Carta de Filipenses. ¿Lo tiene? Carta de Filipenses, capítulo número 2. Carta de Filipenses, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Leo desde el verso 1 al verso número 2. Filipenses 2, verso 1 al 2. Dice la Biblia: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, ojo, todos tienen un denominador común,
quiero que por favor, lo voy a hacer pensar, en este año le vamos a explotar el cerebro. Dice aquí, voy a repetir la lectura y vaya sacando los denominadores comunes. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, voy a hacer la pausa, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dirá, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, entremos en análisis. Verso primero. Por tanto, es una conclusión, como resumiendo, si hay alguna consolación en Cristo, ¿qué implica el texto? A ver, quisiera aquí sí de pronto escucharlo. Voy a leer obviamente de una versión bíblica adicional para poder entrar en detalle. Tomaré la Biblia de Jerusalén, sí, me parece que es bastante interesante a la hora de poder de pronto entender muchos pasajes bíblicos. Carta de Filipenses de la Biblia de Jerusalén, capítulo 2, lo leo. Así pues, dice acá, os conjuro, ojo, es como que te liga con un juramento. Os conjuro en virtud de toda exhortación de Cristo, de toda persuasión de amor. Le cambia la palabra si alguna, le cambia, dice, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de todo entrañable de compasión. Y ahí dirá en el verso 2, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Es como que Dios nos ve penosamente como nosotros no nos vemos, como un solo cuerpo. Decimos que somos en Cristo un solo cuerpo, decimos, pero a la larga hacemos cada uno lo que nos parece. No lo quise decir tan feo, pero lo escuché bien. Como nos da la gana. Todos deberíamos de ser un cuerpo, pero a la larga no somos o no actuamos como un solo cuerpo. Es como que el riñón le diga al hígado, hoy yo voy a descansar, hoy no voy a trabajar. ¿Qué eso de andar purificando la sangre me tiene cansado? Quiero vacaciones, hoy no, si no trabajo. ¿Sí? Doy a media llave, no trabajo. O que un pulmón le diga al otro, ¿sabes qué? Yo ya me cansé eso de andar inflando y bombeando, no es conmigo. Me cansé. ¿Sí? Mi amado, es de seguro que si los órganos no funcionasen cada uno en lo que le toca dentro del cuerpo, el cuerpo colapsaría. Eso sería fatal para el cuerpo. Que no bombee el corazón sangre, que los pulmones no oxigenen todo el cuerpo, no sé, que la vista diga, ¿sabes qué? Hoy renuncio, hoy estoy cansado, siempre me andas usando la vista, hoy no quiero ver, así que como no voy a ver, sí, no serás como harás, pero yo hasta aquí trabajo. Amado, el cuerpo como tal se vería en un total caos. Ahora, dice pues, tomando Filipenses 2, versículo 1 al 2, dice, si alguna consolación, si algún consuelo, es decir, si hay algo, es lo que dice Pablo, si hay algo de ustedes, si de parte de Dios, que puede ser de pronto en Cristo Jesús, el amor, la comunión del Espíritu, ese afecto que los une, si hay algo, es como cuando una madre agarra a sus muchachos ¿cuántos tienen hijos que se pelean entre sí? Los ñaños, que a veces da tanto coraje que placiera amarrarlos a todos juntos y meterles una buena latigueada. ¿Cuántos tienen esos ñaños, esos hijos que, bueno, si eres hijo único, no sabes de lo que estoy hablando, pero los que compartieron en familia, más hermanos, usted no ha escuchado la expresión de un padre o de una madre, sobre todo, que dice, estos ni hermanos parecen, como enemigos se miran o se tratan. Pero ahí es donde una madre o un padre saca a relucir. Pero si te parió la misma, saliste de la mismo vientre, comen la misma comida, se visten igual, estudian en el mismo colegio, ¿verdad? Es decir, que uno como que comienza a atarlos
con diferentes aspectos que los une. Eso es lo que está haciendo Pablo. Tratando de unir a la iglesia con diferentes aspectos que nos unen. Creo yo que nos une el amor del Señor, ¿o no? No nos une el espíritu. No nos une el afecto fraternal. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si alguna cosa los une, por favor, eso pequeño que los une, porque posiblemente unos dirán, bueno, compartimos el mismo espíritu, pero el amor, yo con él no me llevo tan bien. No es que me cae tan bien el hermano. O sea, ahí va el afecto fraternal. O sea, o algunos que pueden decir, no, a mí me cae bien el hermano, pero el hermano no habla en lengua. Yo sí hablo en lengua. Más bien el otro hermano que también habla en lengua, con él sí me identifico. Bueno, sea lo que sea, está diciendo Pablo, sea lo que sea que los esté uniendo en Cristo. Por favor, dice ya en el verso número 2, completen mi alegría o mi gozo, sientan lo mismo. Amén. Ahora, yo no sé qué tú sientas para este año, y vale bien el texto para este año 2020. Yo no sé qué tú quieras en Dios hacer este año 2020. Pero te doy un consejo a la larga. El pastor no puede obligar a nada. Consejo: trata de estar en el mismo sentir de tus hermanos. Mira cómo te lo pongo. Trata de estar en el mismo sentir de la iglesia. Porque si no es así, vas a hacer conflicto y vas a crear conflicto. O sea, tú vas a hacer conflicto y vas a crear un conflicto. Porque cuando tu hermano en la fe quiera contar contigo, no va a poder. O cuando tú quieras contar con otro hermano, tampoco va a poder, porque estará él en otro sentir. Eso es más o menos como que todos digan, a ver, ¿cuántos quieren ir a la playa? Y digan, amén, amén, amén. No, yo quiero jugar pelota. Chuzo. No, pues ñaño, venga. No, es que no me gusta la piscina. Yo no soy de los que se bañan. A mí me gusta es jugar la pelota. ¿Me explico? O sea, ya no va a haber en todo caso armonía, no va a haber ese vínculo donde todos apuntan. Usted creo que hace estas preguntas en casa. A ver, ¿cuántos quieren comer hoy? ¿Qué quieren comer hoy día? Seco de pollo, tallarín, seco de chivo, arroz con menestra. Bueno, ¿qué mismo preparo? La madre podría hacer la pregunta, claro, pero la pregunta implicaría de que va a obtener diversas respuestas. Rara vez es que todos digan, queremos tallarín. Rara vez se topará con esa congruencia de criterios que digan, ¡ay, qué bueno que todos quieren lo mismo! Yo en casa, bueno, no están mis hijos hoy día, gracias a Dios por el ejemplo. A todos les gusta el helado, menos a uno. A todos. Yo voy a una heladería, le digo, a ver, pidan, y todos piden helado. Y dice, no, yo no quiero. Pero no porque no le guste el helado, es porque a él no le gustan los helados de crema, les gustan los helados de palito de hielo, de agua. O sea, ¿a cuántos les gustan los palitos de cono, de bolita? Todo el mundo creo que come. Pero no, dice, no, a mí no me gusta. Y ahí me arde. Yo digo, ay, Señor, ¿cómo lo complazco? Esos helados no los venden en todo lado. Y ahí justamente se marca a veces, claro, se marca, digo yo, el indicio como para descomponer. Porque inmediatamente cuando dice, yo no quiero, los otros saltan y dicen, ay, como que no quiere, que sí que eres ¿cómo es que le dice? Goloso, que mañoso. Y se arma el inconveniente porque no le gusta el helado de bolita, sino de palito. Lleva eso al plano espiritual. Así, llévalo al plano espiritual. Y serás promotor de descomponer el ambiente. Dios bien menciona, creo que empieza bien el texto en este año, con Romanos capítulo 12, cuando el Señor dice que nos quiere unánimes. ¿Entre quiénes? Entre vosotros. Lo complementa Filipenses 2 al versículo número 2, que dice, completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unidad que es unánimes, sintiendo, dice allí, una misma cosa. Claro, todo va ligado al aspecto espiritual, sientan lo mismo, es decir, sientan compasión por las almas, sientan la necesidad de compartir el evangelio, sientan la confianza de poder ayudar al hermano que está de pronto en necesidad. O sea, pueden ser muchos aspectos, pero todos esos aspectos deben de manifestarse en un mismo momento, en un mismo tiempo, en un mismo sentir. Obvio, si hay un hermano enfermo,
la iglesia toda debería de apuntar para que al hermano enfermo se le dé ¿qué cosa? En su enfermedad, ¿qué se le dé? De pronto consuelo, visita, ayuda. Sí, pero imagínate que en ese momento de desgracia del hermano hay un grupo que está pensando en visitarlo y hay otro grupo que está pensando, ay, me quiero ir a una vigilia. Y son cosas espirituales también, pero está, digo yo, está a la par de la situación. No. Y eso justamente es lo que el Señor dice, no. Si hay algo que los une, sientan una misma cosa, y yo diría en el tiempo que se lo requiera. No sé, pero si todos, imagínense, ahora que el invierno se está presentando muy caluroso, ¿verdad? Sería idóneo que todos digan, sí, hermano, hace calor, prende el aire. Y que por ahí salga uno que diga, ay, no, el aire no, me hace daño. Dice, pero hace calor, sí, pero ahí me afecta, mire cómo toso. Digo, quiero que se involucren en el asunto. En lo espiritual es lo mismo. Hermano, vamos orando. No, yo quiero leer la palabra. Hermano, leamos la palabra. No, yo quiero orar. Hermanos, todos de pie. No, yo me quedo sentado. Hermanos, todos sentados. Yo me quedo de pie. Pregunto, ¿se descuadra la unidad? Claro que se descuadra. Eso es lo que el Señor quiere que la iglesia en este año corrija. Todos de un mismo sentir. Sí se está metiendo en el tema, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora, cuando uno va, por favor, acompáñenme porque estamos viendo el texto en Romanos capítulo 12, versículo 16. Sí, cuando vamos al texto de apoyo, que ya leímos Romanos 15 y Filipenses 2, venga conmigo a la segunda carta a los Corintios. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 13, dice el Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo número 13. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, verso 11. Ya casi al final. Verso número 11. Dice el Señor, por lo demás. ¿Lo tiene? Segunda de Corintios 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened. ¿Lo tiene? Tened gozo. Perfeccionaos. Sigue ahí, son demandas. Consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Hasta ahí llega el texto en su referencia de unidad. Y vivid en paz. Lo otro es una consecuencia. Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Ahora, ¿cuántos quieren asegurar en este 2020 la presencia de Dios en su vida? Creo que todos. Ahora, para que la presencia de Dios permanezca en tu corazón, no solamente todo el año, toda la vida, hay que estar pendiente de estas cosas. Gozo, perfeccionándonos, es decir, que si algo salía bien el año pasado o algo Dios me usó que salió bien, este año lo debo de perfeccionar. Si hablo de comida, el año pasado la gente me felicitaba porque hacía el arroz con menestra, me salió muy bueno. Este año me voy a superar a mí mismo. No sé, le voy a poner un cuerito de chancho al lado para que se vea más exquisito. Y hay muchos que están que se babean por acá, los estoy viendo. Dice, o sea, es como ir decorando las cosas que ya me están saliendo bien en la vida espiritual. Dice la Escritura, versículo 11, perfecciónense, consuélense. Si de pronto no tuvieron la oportunidad de ser la almohada de alguien para que ahí pueda descansar, este año qué mejor oportunidad de que usted pueda ser alguien donde se recueste, alguien donde pueda buscar en usted, en su vida, consolación. Si no se quiso involucrar el año pasado, bueno, se perdió la bendición. Este año procúrela. Claro, pero para eso hay que ser ejemplo. Ahora, dice la Escritura, consolaos, sed de un mismo sentir.
Mira, para poder ser de un mismo sentir, uno tiene que vencerse. Es como que todos digan, un ejemplo, ¿no? A ver, voy a comprar camisetas, se me ocurre, y la familia es grande. ¿Qué color? 14 de febrero. ¿Qué color? Rojo, 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 blanco. ¿Qué tengo que hacer? Si yo soy el que dije blanco. Tengo que vencerme. Ay, pero me gusta el blanco. Sí, pero todos pidieron rojo. No quiero descompaginar, no quiero descuadrar. Quiero vencerme y unirme al gusto general de la gente. Rojo, 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 rojo. El que iba a decir blanco dice rojo, rojo también, rojo. Una madre hace eso. Mi hijito, ¿qué quiere comer? Tal cosa. Usted dice, uy, qué feo, pero se ajusta, se allana a aquello y dice, bueno, yo también. No lo hace necesariamente porque le guste, sino porque quiere que su muchacho se sienta bien al verla a ella comer lo mismo. ¿Cuántas de ustedes a veces se vencieron para salir cuando no querían salir porque estaban cansados? Pero igual lo hacen simplemente para armonizar y no crear un ambiente negativo. Así, solo por eso. Y a veces en el camino dicen, uy, pero estoy cansado, pero ay, pero... O ya de retorno dicen, uy, a la verdad que no iba a ir, pero para no caer mal, para que los muchachos se identifiquen, me fui. Eso es ser de un mismo sentir. Uno tiene que morir un poco para poder complacer a los demás. Y si esto lo llevo al plano espiritual, al plano eclesial, con mucha más razón. Es como que todos me digan, ¿dónde quiere ir? Malecón, 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 malecón. ¿Y usted dónde? A la playa. Descompagina. Tiene que ser de un mismo sentir. Y no porque la playa sea algo malo, no, porque también puede pasar a la inversa. Playa, playa, playa. El malecón. ¿Me explico? Mi amado, la Escritura nos dice, perfecciónense, consuelen, sean de un mismo sentir y vivid. Y eso entre nosotros. ¿En qué nos quiere el Señor? Vivir en paz. Ahora, la paz no es algo que aparece en la iglesia, no es algo que aparece en el hogar. La paz, mi amado, a diferencia de muchos criterios, la paz hay que construirla. Y a veces para que la paz parezca mentira, para que haya paz, a veces hay que hacer guerra para que haya paz. A veces la paz se logra, ¿sí?, a través del sufrimiento. A veces la paz viene cuando se toman medidas que muchos no la van a querer, pero que a la larga darán fruto de paz. Para que nosotros tengamos la paz, Cristo tiene que morir. Con su muerte nos dio paz, ¿verdad? Para que los países latinoamericanos gocen de esa democracia, hubo gente que pagó con sangre la liberación de los países. Quisiera hablar, no sé, o referencia un Antonio José de Sucre, un Simón Bolívar, personas que lograron la paz por medio de la guerra. ¿Qué hay si en una iglesia no hay paz? Y a veces, sí, hay que tomar la vía de la guerra para que haya, al final, haya la paz. Sería excelente que una iglesia nunca entre en conflictos. Excelente. Es como tratar de decir que en mi casa, hermano, en mi casa levanto mi mano derecha al cielo y la otra en la Biblia. Nunca ha habido una discusión. Y la nariz... Que levanten la mano los que nunca discutieron en casa. Que el marido siempre obedeció como la palabra de Dios a la voz de su mujer. Y a la inversa. Que los hijos a todo lo que sus padres le dijeron lo hicieron al pie de la letra. ¿Cuántos nunca tuvieron un dolor de cabeza con sus hijos? Usted dirá, hermano, eso es imposible. Pero cada situación de adversidad que tú experimentaste, lo hiciste para que a la larga del proceso, a la larga del conflicto, haya ¿qué cosa? Paz. Paz. Mi amado, eso es lo que el Señor nos dice. Y allí, cuando todo eso
se amalgame, cuando todo eso se conjugue, entonces dice el Señor, y el Dios de paz y amor estará con nosotros. Ahora, hay que procurar todo esto que el Señor nos está diciendo en Corintios 13, verso 11, para que en este año, como lo decía el Señor, para que podamos vivir con las autoridades quieta y reposadamente. Ahora, continuando con el texto de estudio, que es Romanos capítulo 12, verso 16, dice, unánimes entre vosotros, y qué curioso, dice el texto bíblico seguido, no altivos. Lo tiene en un mismo sentir y luego dirá, no altivos. Ahora, esta palabra podría también asociarse con el término ensoberbecer, lo cual, y yo le leí algunas versiones bíblicas, dicen, no sean arrogantes, dice la NBI, voy a repetir esas expresiones. NBI dice, no sean arrogantes, cuando en vez de decir altivos, no sean altivos, no sean arrogantes. La traducción del lenguaje actual dice, no sean orgullosos. En la Biblia de Jerusalén nos dirá aquí, sin complaceros en la altivez. Y obviamente en la Reina Valera del 60 nos dice, no altivos. Ahora, ¿a dónde apunta todo este asunto? Cuando el Señor nos dice, versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos. Ahora, todo está asociado o con el orgullo, la altivez, valga la redundancia entre las palabras, y la arrogancia, o un sinónimo como soberbia también, como lo dice mi hermana. Todo tiene que ver, mi amado hermano, a la larga, con mi yo. Mi yo y mis pretensiones. Todo está asociado con la vanagloria del hombre. Es que asociarse, mi amado hermano, me expone como ser humano a veces a manifestarme como débil, cuando posiblemente yo diga yo no soy débil. O a decir a la docilidad de los demás, cuando posiblemente alguien diga, hermano, pero yo no soy dócil, yo soy medio reacio. Es que es difícil poder decir que nos gusta que nos manden. ¿Quién de ustedes haría las cosas con una orden? ¿Quién de ustedes podría decir, hermano, a mí me encanta que me ordenen, que me exijan, que me digan, cocina, lávame? ¿Quién camina así? Usted dirá, a ver, pídemelo bonito. Por ahí empezará. Pídemelo bonito. A ver, si me lo pides bonito, puede ser que te lo haga. Mi amado, esto va ligado a la altivez, porque la unidad tiene que ver con un vencimiento de sí mismo. Tiene que ver con una lucha propia, personal, interna, hasta el punto de qué tan frágil o qué tan sensible puedo llegar a ser para poder aceptar lo que otro me diga que yo deba de hacer. Esto de estar en unidad no es tan fácil. Puede escucharse fácil, pero le pregunto, ¿una maestra en el campo de la educación podrá de la noche a la mañana decirle a la clase, a ver, hagan silencio que la clase va a empezar? ¿Cuántos han logrado a la primera que todos los niños en el primer día de clase, ¡ah! Eso, así es tan bonito, así los quiero, enmudecidos? ¿Todos harán silencio? No. Para lograr eso, me imagino que en algún momento habrá disciplina, habrá sanción, habrá una retada, habrá una reunión de padres de familia de ese niño que es revoltoso, habrá un largo proceso. Y luego de ese proceso, entonces, a la criatura, cuando la maestra diga, hagan silencio, ahí el niño, pero por dentro está gritando. Es un proceso donde el niño tiene que vencerse. Igual nos pasaría con nosotros. Dice el Señor, y quisiera por favor que me acompañara a textos obviamente de referencia. Retrocedo un poquito, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, ¿sí? Como para recordar algo que viene al caso. En Romanos capítulo número 11 dirá el Señor, sí, versículo 20, por ejemplo, cuando Pablo hacía alusión a la salvación, mira lo que dice el Señor. Versículo 20 dice, bien, hablando de su pueblo,
por su incredulidad fueron desgajados, hablando del pueblo de Israel que no recibió al Señor, pero tú por la fe estás en pie, y claro, como tú eres judío y aparte salvo, motivos o razones suficientes como para sentirse orgulloso, Dios le dice, no te ensoberbezcas o no te enorgullezcas en demasía, sino más bien que dice, ¿qué le pide el Señor a Pablo? Teme. Es verdad, eres judío, gloria a Dios, descendiente de Abraham, directo de los lomos de Jacob, salvo, cristiano, pero no te ensoberbezcas. Diría cualquiera en lenguaje moderno, mantén perfil bajo. Teme, le dice allí. Más adelante, si usted considera en la primera carta a los Corintios, mire por favor lo que nos dice el Señor, ya hablándole a la iglesia como tal. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 13, Primera de Corintios, capítulo 13, dice el Señor, hablando del precioso fruto del amor, versículo número 4. ¿Lo tiene? Dirá allí el Señor, el amor es sufrido, el amor es benigno o bueno, el amor no tiene envidia, el amor, dice allí, no es jactancioso, y esta parte es la que quiero resaltar, no se envanece, es decir, no es orgulloso. Mi amado, ¿qué es lo que podríamos sacar en limpio con esta primera expresión del versículo número 16 de Romanos 12? Nosotros debemos de manifestar unidad y humildad. Unidad y humildad. En este año que se está despertando para nosotros, mi amado, deben de haber estas características de vida. Esto no significa de que no debas de hacer respetar de pronto tus derechos, hacer valorar tu criterio. Claro que sí, pero tienes que considerar que formas parte de un cuerpo. Y a veces en el cuerpo hay partes de nuestro cuerpo que tienen que hacer cosas desagradables. Sí, de hecho, las partes más valiosas del cuerpo no son las que se ven, son las que están ocultas. ¿Sí? Hay gente que se enamora por el rostro de una persona, pero es una parte del cuerpo. Dice, uy, pero mira qué lindos ojitos, uy, si me los comiera los ojitos. Uy, si me mira y me mata. Y hay gente que se enamora por partes del cuerpo. ¿Sí? Mi amado hermano, pero los ojitos son el todo del cuerpo. Hay gente que puede tener una linda sonrisa. Uy, cada vez que se ríe como que me desmayo. Pero, mi amado, en el cuerpo del Señor hay cosas que no se ven, pero que son a veces las más importantes en cuanto a función, en cuanto a su funcionalidad, mi querido hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Que la iglesia posiblemente no tenga, digo yo, ojitos bonitos, hablando de lo que la gente ve. De pronto, uy, hermano, en mi iglesia hay butacas reclinables. En mi iglesia la alabanza fluye, pero es como un coro de ángeles que ha bajado del cielo. ¿Cómo se siente la presencia de Dios? Eso es lo que se podría llegar a ver. Pero cuando hablamos ya de otras cosas que no se ven, hablando de cómo se trata en sí mismo, cuando hay un problema, cuando se necesita un consejo, cuando hay o no la apertura para poder recibir una ayuda. Mi amado, eso que no se ve es lo que define la iglesia. Eso a la larga es lo que, diríamos, se podría considerar como de peso. Es como más o menos decir, hermano, esa casa es fea, es de caña, sí, pero adentro vive un tesoro de gente. Uy, pero qué lindo carro, si eso es lo que se ve. Pero el conductor es un altivo de peso, un déspota, un intratable. ¿Me explico? Hermano, la iglesia debe de ser reconocida no por su
digamos, no por lo negativo, sino por todo lo positivo que se puede llegar a hacer en Cristo. Dice pues la Escritura, versículo número 16. Sí, recuerde, ahora sí voy con el término que se lo mencioné. Sino asociándoos con los humildes. Ahora, ¿cuántos recuerdan el texto del griego que le dije? Romanos 12, 16. El término asociándoos, ¿qué significa? En el griego, ¿cómo se lo leía? Lo repito despacito, sunapagomai. Repito, sunapagomai, sanupagomai. El término, ¿qué significa? ¿Qué implica? Arrastrados. Ser arrastrados. Cuando el Señor nos dice, asóciense con los humildes, mira, nos está pidiendo que con los humildes nos dejemos como cuando viene un tsunami y arrasa y se lleva todo lo que tiene por delante. Así el Señor nos quiere a la hora de estar identificado con los humildes. Déjate llevar. Uy, hermano, lo que pasa es que si me dejo llevar, no sé, yo ya di el corazón una vez a alguien o a alguna amistad o en un vínculo, pero me pagaron mal. No, ya el corazón yo ya lo tengo ya muy golpeado, muy lastimado. Yo ya no vuelvo a caer 2 veces en lo mismo. Y Dios te dice en el versículo 16, en su segunda parte, sí, debes de dejarte ser arrastrado por la humildad. O por la gente que manifiesta humildad. Recuerda que humilde no es sinónimo de pobre. Ojo, humilde no es sinónimo de pobre. Mucha gente confunde y dice, humilde, pobre. No, yo conozco gente pobre muy altiva, muy orgullosa, muy dura de corazón. También conozco gente pobre y humilde, dócil, frágil, sensible. Conozco gente de media clase muy soberbia también, que no admite consejo, que cree que porque algo en su nivel medio ha escalado, no necesita la ayuda ni el criterio de nadie. Pero también conozco gente de mediana condición que está siempre aperturado para recibir consejo y hace el consejo. Yo por eso siempre disipo con la gente que viene a pedir consejo, pero lo único que hace es hacer saber decisiones. Alguien que ya tomó la decisión y dice, pastor, quiero comentarle algo. Mi amado hermano, y ya tiene una decisión. Simplemente lo que viene es hacer conocer lo que ha tomado, sí, como decisión. No viene a pedir consejo. Alguien que viene a tomar consejo, por lo menos dirá, pastor, ¿qué hago en tal o cual situación? Eso es alguien que quiere apertura, alguien que quiere, sí, recibir algún tipo de dirección. Pero alguien que viene a comunicar decisiones, ya tomó la decisión. Y cuando alguien camina así por la vida, estará en un alto porcentaje de equivocarse en sus decisiones. Dice la Biblia que en la abundancia del consejo hay dirección. En la abundancia del consejo. No porque usted tiene 50, 60, 70, 80, 90 años, ¿sí?, de vida, no significa que tenga mucha sabiduría. Hay gente que tiene muchos años en la vida y sigue, digo yo, cayendo en los mismos errores de siempre. Mi amado, dice pues la Escritura, sunapagomai, con los humildes. Déjate arrastrar por los humildes. Uy, hermano, pero aquí no sé cómo me vea la gente. No te interesa cómo te vea la gente. Es cómo te ve Dios con la gente involucrado. Sí. Y esto no se trata de pararte o sentarte en una esquina comiendo encebollado agachadito ahí. Eso nada tiene que ver con la humildad o con la asociación de gente humilde. Vuelvo y repito, tú puedes encontrar gente humilde aún en las esferas más altas. Sí, hablando ya del dinero. ¿Hay gente que tiene dinero y es humilde? Claro que sí. Claro que hay gente, amado hermano, de buen corazón. Y es allí donde Dios te quiere activo.
Termina diciendo el texto en el versículo 16, asóciate pues con los humildes, y por eso te dice, no seas sabio en vuestra propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Quiero considerar textos bíblicos. En la segunda carta del apóstol Pedro, ya terminamos, en la segunda carta o epístola del apóstol Pedro, dice el Espíritu Santo en el capítulo 3, versículo número 17. ¿Lo tiene? Y aquí sí dice el término en su, diríamos así, en su correcta definición de sunapagomai. ¿Lo tiene? Es el mismo término que utiliza para asociándoos allá en Romanos 12, 16. Dice, segunda de Pedro capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿lo tiene? Verso 17. Sabiéndolo de antemano, dice allí, guardaos, no sea que, ¿qué dice? No sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es el mismo pasaje bíblico en el griego, ¿sí? El cual se menciona sunapagomai. No te dejes arrastrar por las doctrinas falsas. Asimismo, cuando se trata de humildad, es lo opuesto. Déjate arrastrar. Déjate llevar, ¿sí?, por el verdadero sentir de unidad que la iglesia debe de manifestar en Cristo. Humildad. ¿Cuál es tu entorno? Cuidado, te estás dejando arrastrar por otro tipo de entornos. Bien dice la Escritura, el que con sabio se junta, sabio también será. Dicho nuestro o a vulgar lenguaje común, sí, júntate con lobos y aullar vas a aprender. ¿Verdad que es así? Júntate con gente quejambrosa y quejambroso serás. Júntate con vagos y vago serás. Mi querido hermano, Dios nos está dando las pautas necesarias para poder, sí, ser atraídos por el bien y no por el mal. Terminará diciendo el texto, no seáis, dice allí, sabios en qué. No seáis sabios en vuestra propia opinión o en vuestra propia sabiduría, también podría entenderse. Cuando uno va a la carta a los Romanos, capítulo número 11, por ejemplo, en el versículo 25, dice el Señor, Romanos 11, 25, con esto terminamos. Dice la Escritura allí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, ¿qué cosa dice la Biblia? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles, hablando de la salvación. Dios no nos quiere en arrogancia porque, hermano, yo soy un hijo de Dios. Hay unos, yo que me he topado con muchos creyentes, dicen, no, si yo no necesito centros teológicos, yo no necesito que nadie me enseñe la Biblia, el Espíritu mismo me revela la Escritura. No implica humildad, sino una autosuficiencia. Y Dios dice, no, sabio en tu opinión, jamás. Es que penosamente decimos a veces que somos guiados por el Espíritu Santo y no es así. A veces el que nos está guiando es mi propia sabiduría. Y mira que ya lo hemos visto en otros estudios. Hay 3 tipos de sabiduría. Tú ya lo sabes. Hay la sabiduría, ¿cuál? Terrenal, animal y diabólica. Esos tipos de sabiduría son los de esta tierra. Pero sobre ellas 3 hay una aparte, que es la sabiduría que viene de lo alto. A mucha gente lo rige su propia sabiduría. Si no terrena, la diabólica. Si no la diabólica, la animal. ¿Qué sabiduría animal? ¿Cuál es esa? Es aquella que no considera la razón a la hora de tomar decisiones. Es decir, aplica su sabiduría conforme a su, como lo hacen los animalitos, a sus instintos. Gracias. Esa es la sabiduría animal. Aquella que
tú te hace actuar por instinto. Uy, no sé, hermano, qué me dio, pero lo hice. No, es que cuando a mí me hablan, es como dicen así, no, como a mí me insultan a la madre, hermano, yo saco el puño. No sé, saco el puño, no depende de mí. Es que todo me pueden tocar, pero a mi madrecita no, porque ahí sí asoma lo que tiene que asomar. Eso es un tipo de sabiduría animal. Actúa por instinto. Si te insultan por instinto, le devuelves el insulto. Y es creyente. Cuando hablamos de sabiduría terrenal, hablamos de la ciencia terrenal. Aquella que la adquieres por aprendizaje. Aquella que la recibes en las aulas. Aquella que te enseña el maestro y te dice, esto debes de hacer cuando esto aparece en tu vida. Y aplicas, claro, hay fórmulas que son buenas, pero hay otras que no compaginan en nada con lo que Dios quiere. Y allí es donde a veces uno batalla consigo mismo. Por ende también está la última sabiduría, hablando del ambiente terrenal, la sabiduría diabólica. Es aquella que, si aquí en tierra, aquí en este mundo, si mi amado hermano, tiene o viene proporcionada del mismo infierno. Es aquella que te hace negar las veracidades bíblicas, por ejemplo. Te hace negar la fe, te hace ser autosuficiente, negando, en este caso, la soberanía y la influencia divina en tu vida. Para poder combatir a estas otras tres, necesitamos tener la sabiduría que viene. Ella no te hace ser sabio en tu propia opinión. La Biblia pues terminará diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Hasta allí quiero llegar, ya que veremos el próximo pasaje el próximo día jueves también, si así Dios nos da vida y nos permite estar aquí en su casa. Amén. Espero que el Espíritu Santo haya hablado a la necesidad de tu vida. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradezco infinitamente por las bondades